Para los cirujanos es un hecho natural que en la sala de operaciones haya una unidad de lo que familiarmente llamamos bisturí eléctrico. Pero no nos detenemos a pensar que no es una denominación adecuada porque el instrumento hace otras acciones tan o más importantes que la de cortar. Y mucho menos nos detenemos en averiguar quién o quiénes, cuándo, dónde y en qué circunstancias fue inventado. La bibliografía no abunda. Solamente encontré 3 artículos ricos en datos documentados que figuran en pantalla. Los demás, en general, solo repiten datos de estos trabajos. Solicité información al Albion College de Michigan, donde uno de los protagonistas cursó su bachillerato en biología, y en forma generosa me enviaron valiosos documentos y la autorización para divulgar sus contenidos. Finalmente, tomé datos puntuales de muchas otras fuentes para ubicar esta historia en su contexto. En el título de la presentación están los nombres de los 2 principales protagonistas y el del primer venerable patriarca de esta familia de auxiliares del cirujano. Esta historia tuvo su centro en la ciudad de Boston, particularmente en un lugar cuya fotografía procesada he seleccionado como fondo de las diapositivas. Es la del Hospital Peter Ben Brigham, tomada desde el aire poco después de su inauguración en 1912. En ese hospital, el 1 de octubre de 1926, el neurocirujano Harvey Williams Cushing operó un caso particularmente difícil ante un numeroso grupo de observadores calificados. Hoy se considera una operación histórica porque en ella se utilizó por primera vez en forma pública en seres humanos el aparato electroquirúrgico desarrollado por William Bovie, doctor en fisiología vegetal, profesor asistente de biofísica y director del laboratorio de biofísica de la Universidad de Harvard, que en esa época funcionaba en el Hospital Collis Potter Huntington de la Harvard Cancer Commission, ubicado calle por medio en los fondos del Hospital Brigham, también inaugurado en 1912 y demolido 30 años después. La pertenencia a una misma universidad y el trabajo en 2 hospitales vecinos posibilitó el encuentro de estos 2 personajes fascinantes y su colaboración en el desarrollo de este aparato que a principios del siglo XX tanto necesitaba la cirugía. Esa operación constituyó la presentación en sociedad del avance más importante que experimentó la electrocirugía en esa época, y a la vez el momento culminante de una historia interesante, poco conocida, con buenos ejemplos de ingenio, motivación, tesón, colaboración y desinterés, y otros de sorprendente e inesperada cortedad de miras frente a iniciativas de gran potencialidad. Para comprender la importancia de este avance, es necesario referirse al grado de desarrollo que en 1926 había alcanzado la electrocirugía. En las primeras 3 décadas del siglo XIX, en el laboratorio se obtuvieron débiles corrientes eléctricas a partir de fuentes químicas con la pila de Volta y a partir de la energía mecánica con los generadores de Faraday y de Pixii. Entre 1850 y 1907 se obtuvieron corrientes de miles de voltios con la bobina de Ruhmkorff y corrientes de frecuencias de varios millones de ciclos por segundo con descargas de condensadores a través de chisperos y ya en el siglo XX con las válvulas electrónicas inventadas por el ingeniero estadounidense Lee de Forest. A fines del siglo XIX, rápidamente se generalizó la disponibilidad doméstica e industrial de corriente eléctrica alterna de 110 o 220 voltios y de 50 o 60 ciclos por segundo. Y los accidentes con ellas enseñaron
que producían graves trastornos que parecían cerrar el camino hacia eventuales aplicaciones en medicina. Pero en 1881, en Estados Unidos, el médico electroterapeuta William Morton, hijo del dentista del mismo nombre que divulgó el empleo del éter como anestésico, observó que la electricidad estática inducida con la que trabajaba no producía estos graves trastornos. 10 años después, en París, Jacques-Arsène d'Arsonval, discípulo de Claude Bernard y profesor de física biológica, observó que la corriente de muy alta frecuencia de su generador tampoco producía estos trastornos. D'Arsonval también observó que el pasaje de la corriente por los tejidos eleva la temperatura, efecto al que 6 años después Nagelmich denominó diatermia, y es el que se utiliza en un gran número de aplicaciones quirúrgicas de las corrientes eléctricas. Las formas de aplicación de las corrientes fueron muy diversas. En primer lugar, difirieron por la potencia y por la frecuencia. También difirieron por el flujo. Bobby señaló que generar en los tejidos mediante el paso de una corriente el aumento de temperatura necesario para producirles un nivel controlado de efectos destructivos exige modular el flujo de esta corriente, esto es, acortar su tiempo de travesía y atenuar la amplitud de sus trenes de ondas, como se muestra a la derecha, lo que crea un problema complejo de ingeniería eléctrica. Otra diferencia importante fue el número de electrodos. Predominó el empleo de dos, uno activo pequeño en cuya extremidad la densidad de potencia y la generación de calor son máximas, y otro pasivo neutro en que la generación de calor es mínima. Entre ambos la corriente pasa por el cuerpo del paciente, que de este modo forma parte del circuito eléctrico. Las otras variables son la densidad de potencia ya vista y el tiempo de aplicación. Pese a que hay alguna evidencia de aplicaciones anteriores, se considera que la electrocirugía nació en 1900, cuando el médico electroterapeuta y pacifista francés Joseph-Alexandre Rivière, con corriente de D'Arsonval, curó una úlcera crónica de la mano de un paciente, hecho que tuvo mucha resonancia en Francia y en Europa. En las décadas siguientes se produjeron avances que sobre todo consistieron en la producción precisa de 4 efectos bien definidos de la electricidad de alta frecuencia sobre los tejidos. En un orden cronológico y también de severidad creciente, el primer efecto fue la fulguración o destrucción superficial, lograda y definida en 1907 por Simon Pozzi en París y utilizada en el hombre. En 1910 le siguió la desecación o deshidratación, lograda y definida por William Clark en Filadelfia, Estados Unidos, y también utilizada en el hombre. El mismo año, la coagulación, lograda y definida como desnaturalización de las proteínas de los tejidos por calor de entre 55 y 82 grados, por Eugène Doyen en París y utilizada en el hombre. También en 1910, Wade y Stenberg en Nueva York utilizaron en perros un generador de Defores que producía la tercera corriente o corriente cortante no modulada y lograron seccionar sin sangrado la piel de estos, pero no encontraron ningún cirujano que se prestara a usarlo en el hombre. En 1923 entró en escena el Dr. George Wyatt. Era un prominente cirujano oncólogo de la Universidad de Columbia que entre 1923 y 1925 se interesó por las corrientes cortantes, realizó investigaciones en el Hospital Bellevue y con una compañía desarrolló un generador de corriente cortante producida por 3 triodos de Defores. Como esta corriente no era modulable, porque los triodos no lo permitían, le asoció un generador de D'Arsonval para poder coagular.
El Dr. Wyatt usaba una técnica bastante alejada de los principios halstedianos, con lo que llamaba bisturí endotérmico, que suministraba la corriente cortante, circunscribía el área tumoral pretendiendo bloquear con ello la difusión de las células neoplásicas. Luego coagulaba la masa tumoral con corriente de Darson-Ball y finalmente extirpaba la masa de tejidos tumorales coagulados con una espátula, una cureta, tijeras, bisturí o el propio bisturí endotérmico. En 1924 publicó una nota con el primer caso, que se reproduce, y luego realizó múltiples presentaciones, publicó más artículos y en 1926 publicó un libro prologado por Howard Kelly. En 1926, este último publicó un artículo sobre una mastectomía radical totalmente realizada con el bisturí endotérmico de Wyatt. El último aporte a estos avances fue el del ingeniero Stoy de Nueva York, quien en 1924 diseñó un generador de corriente cortante modulada basada en la descarga de condensadores a través de chisperos, que presentó junto con el de Wyatt en la reunión anual de la Academia de Fisioterapia de 1925 en Atlantic City. Este generador demoró en ser fabricado comercialmente porque la radio era una novedad, los triodos de De Forest estaban de moda y se había logrado que prevaleciera la idea, injustificada pero interesada, de que las corrientes no moduladas eran superiores a las moduladas. Veamos ahora la vida del inventor del aparato electroquirúrgico. Nació en una zona rural del Medio Oeste, en el seno de una familia numerosa y rica en valores y determinación. Su padre, descendiente de hugonotes, mientras realizaba tareas de peón rural, cazador de búfalos y cowboy, fue instruyéndose y luego de ser profesor de química, se graduó como médico y se instaló en una granja cercana a la villa de Augusta. Su madre era hija de pioneros. Tuvo un hermano y 3 hermanas. Su niñez y juventud han sido catalogadas de idílicas. Se caracterizaron por un innato amor a la naturaleza y sus leyes, que fue percibido e incentivado por su padre. Bobby reunió una sorprendente colección de insectos que fotografiaba con su cámara y se repite que logró amaestrar una trucha del arroyo cercano para que lo acompañara en sus baños. Por la ocupación de su padre, estuvo en contacto con la medicina humana y veterinaria. Rápidamente manifestó que poseía una personalidad singular y compleja, con componentes positivos y negativos que se enumeran en los 2 cuadros. Entre sus juguetes tuvo una batería y un viejo telégrafo que pertenecieron a Samuel Morse, lo que tal vez despertó o puso de manifiesto un incipiente interés por las corrientes eléctricas. Recibió una educación inicial estricta, integró coros y ahorró el dinero que ganaba para pagar luego su formación. En 1900 murió su padre, que le había inculcado la importancia de una buena educación. Pese a que la familia quedó en una situación financiera muy precaria, Bobby comenzó un proceso de educación media, autofinanciada, autodirigida, con objetivos claros y determinación y perseverancia en alcanzarlos, lo que constituyó un mérito relevante. Primero, con el dinero que había ahorrado integrando coros, pagó un curso privado de taquigrafía para tener una capacitación que le permitiera pagar sus estudios futuros. Luego ingresó al Albion College para estudiar biología, donde luego de un rechazo inicial por esta disciplina, se convirtió en asistente del profesor y en 1904 obtuvo el título de bachiller. A continuación,
hizo un curso de grado también en biología en la Universidad de Michigan, en la localidad de Ann Arbor, en la que en 1905 obtuvo el título. Abajo a la derecha, una fotografía de Bobby cuando cursaba en esta última. Para poder pagar el certificado de grado de la Universidad de Michigan, hizo un paréntesis de 2 años fuera de su estado natal para dictar clases de biología en un colegio de Yellow Springs en el estado de Ohio. Y posteriormente, durante otros 2 años, hizo una maestría en botánica en la Universidad de Missouri, donde conoció y se casó con Martha Adams, una estudiante de su misma edad. En 1911 el matrimonio se trasladó a Cambridge, en el estado de Massachusetts. Allí, entre ese año y 1914, Bobby hizo un doctorado en Fisiología de las Plantas en la Universidad de Harvard, que en esa época era muy elitista y muy cara. No encontré datos sobre cómo logró ser admitido y cómo financió el curso. Pero mientras estudiaba, realizó investigaciones en plantas sobre los temas que se enumeran en la diapositiva, para lo que, demostrando conocimientos profundos en física de la electricidad, mejoró lámparas de cuarzo que generaban la luz ultravioleta y diseñó instrumentos necesarios para medir el crecimiento de las plantas. En 1914 obtuvo su PhD con una tesis y nació su único hijo. Estos son 2 artículos de Bobby publicados en revistas prestigiosas cuando era estudiante en Harvard. Luego de obtenido su PhD, fue contratado para trabajar como investigador en la Cancer Commission de la Universidad de Harvard, cuyos laboratorios y los pacientes estaban en este hospital ya mencionado. Bobby se integró al equipo del profesor de física William Dwan y continuó sus estudios sobre los efectos de la radiación ultravioleta en plantas y otros seres vivos en el laboratorio y en un viaje que hizo a Santa Marta en Colombia. En la fotografía se ve a Bobby trabajando en el laboratorio con luz ultravioleta convenientemente protegido. Dwan, que había trabajado con Marie Curie, logró que la Universidad de Harvard comprara 1 gramo de bromuro de radio al costo de $136.000 y con Bobby trabajó en sus efectos sobre conejos y en el tratamiento del cáncer de pacientes. Bobby, que era un eximio artesano, construía los aplicadores de vidrio, pero sin protegerse, lo que hizo que en la vejez perdiera parte de un dedo de sus manos. También daba clases en cursos como este en la Escuela de Medicina Tropical de Harvard y se afilió a varias sociedades científicas. Hacia 1914, Bobby leyó el texto de Diatermia para médicos y estudiantes de Franz Nagelmidt, que le convenció que esta, es decir, la diatermia, era mejor que el radio para tratar el cáncer. Tuvo acceso a un generador de corriente de alta frecuencia, pero sus superiores no solamente le prohibieron traerlo al laboratorio e investigar en este campo, sino también hablar de electrocirugía. Era la época de la Primera Guerra Mundial, todo lo alemán era sospechoso y la universidad, por otra parte, había hecho una fuerte apuesta por el radio. Hacia el fin de la década, Bobby tuvo oportunidad de construir generadores de corrientes de muy alta frecuencia más apropiados que los comerciales para el tratamiento diatérmico de las peritonitis gonocócicas. En esos años, Svante Arrhenius, Premio Nobel de Química en 1903, dictó un curso en Harvard. Bobby le comentó su idea de que entre la física y la biología existía un campo intermedio, el de la biofísica. Arrhenius lo estimuló a que desarrollara esa idea, la mejor que había escuchado en Harvard. Hacia 1920, Bobby expuso a las autoridades de la universidad
las ideas sobre la biofísica que habían merecido la aprobación de Arrhenius. Las autoridades las consideraron interesantes y por sus buenos antecedentes lo nombraron profesor asistente de biofísica y más tarde, además, director del laboratorio de biofísica de la Cancer Commission. A partir de entonces, Bobby tuvo mayor autonomía y libertad, lo que hizo que fuera su período más productivo. A su vez, hubo un cambio en el contexto. El tratamiento con radio perdió terreno frente al tratamiento quirúrgico del cáncer y varios eminentes cirujanos, a riesgo de su reputación, comenzaron a tratar ciertos tipos de cáncer con corrientes de alta frecuencia. En la fotografía está Bobby por esa época trabajando en el laboratorio. Tenía 44 años, una envidiable formación curricular autoguiada en biología, botánica y física, 15 años en Harvard, una buena reputación y 2 cargos titulares. Su formación original era en biología y botánica, pero como importante valor agregado, con su profesor William Dwan y en gran parte luego en forma autodidacta, había profundizado sus conocimientos sobre la física de las corrientes eléctricas. Y como resultado de sus investigaciones, tenía un prototipo del aparato electroquirúrgico en condiciones de ser utilizado en el hombre. Veamos ahora cómo se inició el empleo de este aparato en el hombre. Bobby relató que en este aspecto fue apoyado por 3 cirujanos. El primero fue Crosby Green, un otorrinolaringólogo que se entusiasmó tanto con el instrumento que ordenó a su instrumentista que no pusiera más en la mesa bisturí frío, tijeras ni hilos para ligaduras, por lo que los conservadores decían que había perdido la razón. Otro fue un cirujano oral y plástico de apellido Kazanjian, que contra la opinión de Bobby utilizó corriente constante en piel, obteniendo mejores resultados cosméticos que con el bisturí común, por lo que fue premiado en Francia. Pero sobre todo por Harvey Cushing, el famoso neurocirujano, que le dio el apoyo más importante e hizo que la oposición desapareciera. Desde su graduación en Yale en 1895, en una formidable carrera de 18 años, que entre otras cosas incluyó la residencia con Halsted en el Johns Hopkins de Baltimore y trabajo experimental con Kocher en Berna, Harvey Cushing había desarrollado la neurocirugía y llegado a ser el primer jefe de cirugía del Hospital Peter Ben Brigham. En 1926 tenía 57 años, estaba en la cúspide de su carrera, trabajaba intensamente y a tiempo completo en el Hospital Brigham, pero estaba atento a los rápidos avances que se producían en la especialidad. En su conocimiento, salvo una tentativa personal infructuosa que realizó aproximadamente en 1922, las corrientes de muy alta frecuencia nunca habían sido empleadas en neurocirugía. El 28 de septiembre de 1926, Cushing intentó resecar la porción extracraneana de la tumoración de este paciente, pero debió batirse en retirada porque era muy vascularizada y en el intento se produjo una hemorragia importante y difícil de cohibir. Cushing estaba enterado de los avances de Bobby y había visto emplear su aparato en biopsia de tumores. Según relató el propio Bobby, Cushing asomó su cabeza en mi laboratorio y me preguntó si con el aparato podría evitar las hemorragias en las operaciones neuroquirúrgicas. Bobby le respondió que no lo sabía, pero que quizá se pudiera, y a partir de ahí fue presa de una gran expectación. Entonces, sin ayuda, llevó el generador de un hospital a otro por la calle sobre un carrito e hizo reforzar
el cableado eléctrico de la sala de operaciones del Brigham. Y el 1 de octubre, Cushing reoperó al paciente en presencia de muchos miembros de la New England Surgical Society, de la que había sido socio, que concurría poco o nada, y presidente muy eficaz, y además en presencia de 5 cirujanos franceses que estaban resfriados. En verdad, este gesto de Cushing, sin ensayo previo en privado, fue una fuerte apuesta a la efectividad del aparato de Bobby. Pero además, como la operación se realizó en presencia de un considerable número de los concurrentes a la reunión anual de esta sociedad, que se desarrollaba en esos días, se considera que este fue el mejor aporte de Cushing a la misma, a la que, por no poder concurrir regularmente y para dejar su lugar a alguien más joven, había renunciado unos meses antes. Cushing escribió que con la corriente deshidratante atenuada del aparato, con sorprendente facilidad pude resecar la porción extracraneal remanente del tumor y cohibir los puntos de sangrado y luego cerrar el cuero cabelludo sin dejar drenaje. Y Bobby estaba atento para que su aparato tuviera el mejor desempeño posible. En esta fotografía se ve parte de la cabeza de un personaje mirando el campo operatorio por encima del hombro de Cushing. Por la ubicación, que puede interpretarse como de particular confianza, por la forma de la ceja y la nariz, y porque a pesar de la falta de nitidez, se ve que lleva lentes sin montura, similares a los que Bobby tiene en la fotografía superpuesta, es posible que el personaje que está detrás de Cushing sea Bobby. Esta operación tuvo ribetes cómicos. Cuando del campo operatorio comenzó a surgir humo blanco azulado, hubo diversas reacciones que se enumeran, que no afectaron la imperturbabilidad de Cushing, quien luego comentó que la operación fue un circo perfecto. Cushing quedó tan satisfecho que al otro día escribió a Bobby: «Para mí fue un deleite ver lo bien que funcionó el asa. Si lo hubiera tenido en la primera operación, hubiera podido llegar tan lejos como esta». El paciente evolucionó bien y 10 días después Cushing lo reoperó, logrando el control local definitivo de la tumoración, que era un mieloma. A partir de entonces, Cushing comenzó a operar enfermos que previamente había considerado inoperables, como meningiomas del surco olfatorio, y cada vez con más frecuencia llamaba a Bobby para que lo asistiera con su aparato y lo mejorara. Es decir, que Cushing incentivó la realización de mejoras en el aparato. Bobby se resistía porque invadía el tiempo para sus otras obligaciones, pero Cushing lo desarmaba con un argumento de índole moral. En una carta a un amigo, Cushing le resumió lo fructífero que fue el tiempo que compartió con Bobby. Hizo comentarios sobre el poder y el tamaño del aparato, en alusión a la elefanta asesina que Edison hizo electrocutar durante la Guerra de las Corrientes para mostrar los peligros de la corriente alterna, y se sorprendió que no hubiera accidentes y víctimas de la misma. Pero hubo accidentes. Cushing recibió un golpe de corriente, lo que hizo que por algún tiempo usara una mesa operatoria e instrumentos de madera. Algún paciente tuvo convulsiones jacksonianas al aplicarlo cerca de la dura madre. Y el éter con que se sedaba a un paciente que se operaba de un tumor del seno frontal se inflamó saliendo llama azulada por la incisión en la frente, lo que además de constituir un espectáculo único, sugirió la sorprendente recomendación de, para casos similares, administrar el éter por vía rectal. En 1927, Cushing dio una conferencia en Glasgow sobre su experiencia con la electrocirugía, que se publicó en Lancet, y al año siguiente publicó un artículo en Surgery, Gynecology and Obstetrics con una nota preliminar de Bobby
con los que dio divulgación universal al aparato de éste y el soporte de su autoridad para afirmar la utilidad del mismo. Por supuestas afirmaciones hechas en estas publicaciones, Cushing recibió duros e injustificados reproches de George Wyatt. Respecto a estos aspectos, en base a los datos objetivos se puede establecer que el interés de Bobby por el desarrollo de generadores de corrientes de muy alta frecuencia fue propio. No parece cierto que, como afirmó Wyatt en 1928 en una carta a Cushing, se hubiera despertado en una conversación que mantuvieron en 1925 en Atlantic City, en la reunión anual de la Academia de Fisioterapia, ya que poco después de obtener su PhD, Bobby estaba interesado en ellas, y si no logró avances antes, fue porque hasta después de 1920, por diversas razones, sus superiores le impidieron investigar en este campo. Su aparato electroquirúrgico no fue el primer generador de corriente cortante, pero fue el primer generador de corrientes de muy alta frecuencia modulables que demostró ser suficientemente práctico y versátil como para permitir al cirujano lograr a voluntad, en forma confiable, la desecación, coagulación o sección de los tejidos. La operación de Cushing del 1 de octubre de 1926 probablemente no fue la primera en que el aparato de Bobby se empleó en el hombre, pero fue la primera vez que se lo empleó en forma pública, con lo que el conocimiento de su existencia y sus prestaciones se comenzó a divulgar entre los cirujanos. Estos tres aspectos merecen un breve análisis. Bobby, como otros, sentía que en 1926 muchas de las aplicaciones de la electromedicina y de la electrocirugía habían quedado en una especie de limbo porque no se sabía con exactitud cuáles eran sus indicaciones, su técnica y sus resultados. Para evitar que sucediera lo mismo con su aparato, Bobby hizo un pacto con George Liebel, presidente de la compañía Liebel Flash Range de Cincinnati, para que lo fabricara y vendiera solamente a cirujanos capacitados para usarlo. Liebel se involucró directamente en mejorar ese y otros aparatos. Para ello volaba de una ciudad a otra piloteando su avión. Años después, en 1934, mientras volaba sobre las montañas de Virginia en viaje para mejorar otro aparato, fue sorprendido por una tormenta de nieve, se estrelló y murió. Al año siguiente, Bobby le cedió a Liebel la patente por solo $1 para establecer un estándar de eficiencia de las máquinas electroquirúrgicas, porque no estaba en sus propósitos detener los avances de los métodos electroquirúrgicos. Estas son las dos primeras páginas de la patente expedida más de 3 años después de solicitada, con los dibujos del portaelectrodo en forma de mango de pistola, cuyo gatillo, al igual que un pedal, permitían al cirujano activar el generador. Y esta es una fotografía del portaelectrodo y de los diversos electrodos en punta o en asa intercambiables, tomada del trabajo de Cushing de 1928. La página 3 de la patente es el circuito eléctrico del generador. Las 6 páginas restantes se refieren a la utilidad del aparato y a sus componentes. Por las sugerencias de los cirujanos que lo empleaban en la mañana y en la tarde, pero sobre todo por las sugerencias de Cushing, el diseño del prototipo fue mejorando. Se desconoce su destino final, pero es probable que fuera el que tenía Bobby en su casa de Fairfield. Cuando se consideró que el prototipo estaba suficientemente avanzado, se construyeron 3 unidades para ambos hospitales de Harvard y para otro hospital asociado a esa universidad. En esta fotografía de 1948 vemos a Bobby y su esposa
en su casa de Fairfield mostrando el aparato electroquirúrgico. Para Liebel, este aparato no fue un buen negocio porque era de fabricación costosa, el modelo cambiaba, vendía pocas unidades por año y el precio era mayor que el de un popular automóvil Ford. Por su invento, Bobby recibió varios honores y distinciones. La distinción que más apreciaba era la medalla y premio de $1000 John Scott, otorgado por la ciudad de Filadelfia y entregado a Bobby en el banquete anual de la American Radiological Society el 6 de diciembre de 1928. La medalla lleva su nombre y la leyenda por el desarrollo de un aparato electroquirúrgico. Cabe señalar que esta distinción la recibieron Madame Curie, Edison, los hermanos Wright, Tesla, Jonas Salk, Banting, Marconi y Fleming. El Albion College lo nombró doctor en ciencias honorario. En las fotografías, Bobby en una visita al Albion College en 1948. Bobby era un eximio expositor y fue invitado a dictar varias conferencias. También recibió la membresía honorífica de la academia y sociedades que se enumeran en la diapositiva. Y, hasta hace no demasiado tiempo, su apellido se utilizó como un identificador, un epónimo y en inglés como un verbo y un adjetivo. Ya en 1923, Bobby se sentía constreñido en Harvard y calificó duramente las limitaciones que se le imponían. Y luego de octubre de 1926, la asistencia a las operaciones de Cushing le demandaba más tiempo del que disponía. En la fotografía, en el círculo, se ve un hombre de espaldas controlando lo que parece un aparato electroquirúrgico. Podría ser Bobby. 3 razones debilitaron rápidamente el vínculo de Bobby con Harvard. Primero, él era demasiado locuaz y tenía mal genio. Segundo, emprendió más proyectos de los que podía realizar, con lo cual perdió financiación. Y tercero, las autoridades de la universidad consideraban que estaba perdiendo el tiempo con la electrocirugía. Y entonces, en 1927, regresó al medio oeste, a Evanston, al norte de Chicago, como profesor de biofísica de la Northwestern University. Pero extrañaba Nueva Inglaterra, y 2 años después, en 1929, volvió definitivamente a ella, esta vez al estado de Maine. Allí, durante 10 años, trabajó en el laboratorio Roscoe B. Jackson Memorial, recién instalado por el Dr. Clarence Cook Little, un amigo de sus primeros años de la Cancer Commission y luego presidente de la Universidad de Michigan, con el objetivo de investigar sobre los aspectos genéticos del cáncer. Bobby vivió en una casa de la pintoresca ensenada Salisbury y, como las cosas en el laboratorio Jackson no resultaron como esperaba, con la ayuda de amigos económicamente poderosos, montó un laboratorio en el garaje de la misma en el que durante 10 años siguió varias líneas de investigación. En 1939 se mudó a Fairfield, una localidad también pequeña pero más mediterránea del mismo estado de Maine. Compró una enorme casa histórica, construida en 1856 por un empresario de la madera, y luego habitada por un hijo de este, que fue general en la Guerra de Secesión y 3 veces gobernador del estado de Maine. En ella instaló un desconcertante conjunto de circuitos eléctricos y construyó un gran laboratorio en el que prosiguió sus investigaciones sobre el crecimiento de las plantas, un taller de carpintería, herrería y mecánica y un cuarto oscuro para microfilmar revistas y libros. A pesar de que su situación financiera nunca fue desahogada, Bobby era un comprador compulsivo por catálogo de herramientas para su taller.
Trabajó en el cercano Colby College de Waterville, una antigua universidad liberal independiente y privada, en el que daba conferencias de tecnología social, que por analogía con la biofísica concebía como una disciplina que llenaba el espacio vacío entre las áreas de las ciencias tecnológicas y sociales. Como el presidente del Colby College estimulaba a los profesores a reunirse informalmente con sus alumnos, por las noches Bobby los reunía en su casa, conversaba con ellos y disfrutaba mostrándoles los dramáticos efectos de la luz ultravioleta sobre las paramecias o haciendo operaciones quirúrgicas radicales con su aparato electroquirúrgico en grandes trozos de carne. Según testimonios, a ellos les sorprendía sus brillantes ideas y la forma estimulante de exponerlas, y el delicioso buffet de quesos, galletitas y tortas con que los obsequiaba al final de la clase, pero también señalaron que era impulsivo y que se comportaba como una mezcla de tímido y showman pomposo y ególatra. Como el salario que recibía era bajo y su fértil inventiva estaba intacta, se propuso comenzar un programa de crianza de lombrices de tierra que podrían tener un alto valor económico por los grandes plantíos de papa que había en Maine, y otros proyectos sobre nuevos métodos de tejer la lana, de procesar alimentos y de hacer hornos más eficientes. Aquí tenemos una foto de estudio de Bobby en Maine en 1948 y aquí otras dos en la misma época y en el mismo lugar. Por su desorden y falta de previsión, luego de su retiro de Colby, Bobby vivió casi en la pobreza. Fue ayudado por amigos y vecinos. Los primeros no lograron que los fabricantes del aparato electroquirúrgico o los descendientes de Cushing lo ayudaran económicamente. Durante los últimos años, Bobby solo ocupó algunas habitaciones de la casa llenas de posesiones, premios y prototipos, con los que jugueteaba como cuando era niño. Sobre la puerta había una imagen de Leonardo da Vinci, que era su héroe y santo patrón, del que afirmaba poseer uno de los 3 relojes que da Vinci había construido. Como consecuencia alejada de sus investigaciones con radio, tuvo alteraciones dolorosas en sus manos y perdió las 2 falanges distales del anular derecho. En cierto momento pensó que tenía un cáncer de vejiga, pero no quiso viajar a Boston para que lo operaran con su aparato porque el gasto no garantizaba que a su edad pudiera salvar su vida. Se volvió más obeso, desarrolló grandes varices y para ahorrar calefacción y evitar las escaleras, ya que no podía permitirse el lujo de adquirir un ascensor, se limitó a habitar la planta baja y aún así solo se desplazaba con ayuda de terceros. Los vecinos se organizaron para llevarle alimentos y los médicos del hospital local lo asistían. Estuvo siempre al cuidado de su devota esposa. A pesar de su deterioro y de varios pequeños ataques cerebrovasculares, se mantuvo alegre, optimista y con frecuencia afirmaba que había vivido por lo menos 10 años más de lo que habían predicho sus médicos. Falleció el 1 de enero de 1958 a los 75 años a causa de un nuevo ataque cerebrovascular. Sus restos están sepultados en el Maplewood Cemetery de Fairfield, a poca distancia de su última residencia, junto con los de su esposa Martha Adams, que lo sobrevivió 16 años. El balance de la vida de Bobby mostró aspectos muy positivos y otros negativos. En los últimos tiempos de Bobby en Harvard, Cushing estaba preocupado por él, ya que había manifestado su intención de abandonar Harvard, y Cushing sabía que tenía ideas geniales, entre ellas la de producir anestesia general mediante corriente eléctrica. Pero las condiciones de la universidad no se compatibilizaban con las características de Bobby.
en otras instituciones que le dieran mayor libertad para investigar, Bobby hubiera alcanzado otros logros significativos? No podemos saberlos. Cushing no conocía la física de la electricidad aplicada a medicina, pero su coincidencia en Harvard con Bobby, que como él era un experto apasionado en su área, y su colaboración codo a codo con este en la sala de operaciones, fueron cruciales para lograr un avance que superó a todos sus predecesores en este campo. Goldwyn ha dicho que William Bobby sigue viviendo en el zumbido de los diferentes bisturís eléctricos que en las 9 décadas transcurridas desde 1926 han sucedido a aquel venerable aparato electroquirúrgico. Al igual que esta presentación, esa figura literaria aspira a que su recuerdo no se extinga.